Amigos, ¿cómo están? Bonita noche. Espero que ya estén por aquí, que se vayan sumando poquito a poquito a este programa. Se los comentaba en la mañanita, vamos a tener programa especial porque nos lo han pedido, la gente se estaba mordiendo las uñas de qué iba a pasar con los famosísimos libros de la SEP, cuál fue el escándalo, el motivo, pues qué pasó, qué traen esos libros por aquí. Y como siempre es importante estar muy informados y saber qué es lo que se puede hacer al respecto, pues para eso he invitado justamente a mi estimado licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Bonita noche, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querida Esmeralda, un gusto en saludarte y un gusto en saludar a todo tu auditorio. Pues aquí estamos para platicar un ratito y para servir. Claro que sí, te agradezco mucho el tiempo y sobre todo que estás siempre al pendiente de los temas. La gente que apenas te está viendo en este momento, bueno, pues tú eres licenciado en Derecho. Por favor, platícanos un poquito de tu trayectoria en esta materia. Bueno, sí, pues soy un católico practicante, ¿no? Que mi profesión, pues soy abogado, a veces me conocen como abogado constitucionalista porque es una especialidad que tengo, pero en realidad yo me dedico al derecho corporativo. ¿Y qué significa esto? Que soy asesor, soy consultor empresarial de organismos, de instituciones. Y bueno, pues el ser corporativo indica, yo tengo 25 años de litigio profesional, pues en la oficina, ¿no? En el despacho manejamos asuntos de muy diversas naturalezas, de naturaleza civil, mercantil, ¿no? Administrativo, manejamos amparo, manejamos asuntos familiares, pero también manejamos derecho legislativo, manejamos derecho internacional, derecho migratorio. Entonces, bueno, pues es muy amplio. Dios nos ha dado la oportunidad de servir a la iglesia. Yo no servía a la iglesia, fue hasta mi conversión que mi arzobispo emérito me invitó primero para hacer trabajos locales, para hacer estudios jurídicos de las propuestas que le estaban haciendo a la iglesia, porque mi arzobispo emérito era el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, don Guadalupe Martín Rábago, y entonces él me invitó como asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de los señores obispos, y bueno, pues desde entonces, desde el año 2010, pues estoy como abogado católico dando la batalla, ya sea asesorando a mi iglesia, ya sea conociendo los posicionamientos de primera mano. Y pues bueno, con el paso del tiempo acabé sin ser político, metido en la política, ¿no? Porque de ahí emanan pues todos los planes que se tienen para transformar leyes, para modificar a la sociedad, todos los proyectos que se tienen de descristianización, los ataques a la vida, a la familia. Y bueno, pues es una de las nuevas especialidades que hoy hay en México. A los alumnos de Derecho les llama mucho la atención porque me he vuelto experto soy asesor legal en temas de vida y familia. Entonces, pues tratamos de estar al día en la batalla, ¿no? Y sobre todo, pues cumpliendo el mandato de que todos los talentos que Dios nos ha dado, pues los ponemos al servicio precisamente de la verdad. Entonces, eso es lo más importante, Perfecto. ¿no? De la verdad y de la iglesia. Entonces, Excelente. bueno, pues en eso estamos, Esmeralda. Esa es mi carrera. Yo tengo, sí, 25 años como abogado, soy abogado litigante, pero bueno, pues servimos a Dios con muchísimo gusto a través de lo que sabemos hacer, que es el litigio. Y ahora pues estamos en una de muchas batallas que hemos librado. Ahora nos tocó con los libros de texto en estas últimas 4 semanas, en lo que nos ha tenido más ocupados, ¿no? Desde el inicio de clases. Así es, y pues bueno, después de escuchar esto y saber que Mario también pues es colega en el área de las ciencias de la familia, Así es. por eso es que se ocupa de esta área en este caso, y pues bueno, no cabe duda que estos famosos libros de texto de la SEP han sido un parteaguas, pero déjame decirte algo, Mario, yo cuando estaba todavía en la secundaria, que no hace mucho de ello, por ahí por el 93, Ajá. resulta que también hubo por ahí alguna modificación de los libros y siempre era un escándalo los libros, creo que desde la primaria, ¿no? Siempre ha habido modificaciones que yo pienso que han sido para menos, no para sumar, ¿no? No para tener gente más capacitada, más preparada, sino ha ido restándose contenido, ha ido restándose, si tú quieres, temas, materias importantes como el civismo, como la ética. Y pues bueno, se remató en este año con unos libros que comentarios habrán escuchado muchísimos, Mario. Opiniones, que si son del diablo, que si traen cosas perversas, que si la masonería,
que si nuestra cabecita de algodón ahí quiso meterle mano y ya ponerse él como un héroe nacional cuando todavía ni siquiera pasa la historia del hombre, ¿verdad? Muchas cosas se han dicho. Hubieron papás que se escandalizaron terrible, Mario, en los grupos de WhatsApp era una cosa de risa, porque yo decía, Madre Santísima, yo creo que en la vida han visto los libros que llevan a la escuela sus hijos, ¿verdad? Como para que se estén poniendo en ese tono, pero finalmente hay una realidad, y si lo vemos desde el punto de vista moral, cristiano, pues son unos libros que atentan completamente contra la familia, contra la virtud de la castidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aparte de los errores tremendos que tienen estos libros. Platícanos, por favor, el contexto, si tú quieres, histórico, de cómo caímos en esto, qué fue lo que nos pasó, qué pasó en nuestro México lindo y querido. Pues mira, creo que dijiste algo clave con lo que quiero arrancarnos de inicio, porque ojalá en todas las entrevistas nos abordaran de esta manera cuando nos preguntan, ¿no? No solamente desde la perspectiva de nuestra fe, sino siendo muy sensatos, porque se han dicho cantidad de disparates a favor y en contra. O sea, este tema ha tocado los extremos porque tristemente hoy en el país estamos viviendo una suerte como de fanatismo, ¿no? Donde se nos avientan carnadas ideológicas, carnadas publicitarias, y entonces, pues este sector de la Grey Católica que quiere transformar el país discutiendo en grupos de WhatsApp, ¿no? Y opinando en plataformas y en redes sociales, bueno, pues nos distraemos un poco y a veces, como tú bien decías, la gente no conoce el verdadero contenido y el contexto en que se dan estos libros. Nosotros como mexicanos en este momento, Esmeralda, nos está tocando la batalla contra el sociocomunismo, un cambio de régimen, ¿no? Y la llegada de una fuerza política adherida al Foro de Sao Paulo, que es abiertamente una de estas nuevas izquierdas latinoamericanas que está queriendo transformar el país. Nos toca dar la batalla a los mexicanos, en este caso a los católicos del 2023 y del 24 del próximo año, nos está dando dar esta batalla. Pero esto de los libros de textos, atinadamente dijiste, bueno, están los libros del 93, están los libros del 70, o sea, siempre ha habido escándalos cuando incluso ha habido movilizaciones sociales en la historia del país por la cuestión de los libros de texto. O sea, hay que decirlo, esta no es la primera vez, pero también hay que decirlo, esta modificación a los libros de texto llega cuando el país está sufriendo una fragmentación social, una división social. O sea, lo voy a explicar así. En temas, por ejemplo, de moral, nunca se habían visto cosas tan inmorales como en estos libros. Claro. Pero también nunca se había tenido un país donde los padres de familia hubieran abandonado de manera tan descarada la responsabilidad de la crianza ética, moral y en fe de sus hijos. No sé si me explico. O sea, totalmente, Mario, sí, totalmente. Es que el país en este momento, bueno, pues sí, es que descarado lo que hacen. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de lo que viene en los libros, pero también el país pues ya está muy relativizado, o sea, la gente pues ya le da igual, no participa. ¿Descristianizado sería la palabra? Descristianizado, claro, estamos tan descristianizados que tienen el descaro de meter en los libros cuestiones de ocultismo, de brujería, de chamanismo, e incluso de satanismo explícito. Entonces, ¿por qué meten todos estos elementos? ¿Por qué meten a sangre y fuego, quieren meter la agenda de género, la ideología de género, promoción de la agenda LGTB, promoción de la homosexualidad como práctica de vida? ¿Por qué los libros hablan de que cada vez que en los libros se toca, de cualquier año escolar, se toca el tema de la discriminación, siempre ponen ejemplos o de feministas radicales o de parejas homosexuales o de parejas de lesbianas? Es decir, meten el lenguaje inclusivo, ¿no? Y obviamente toda esta manipulación ideológica donde a los próceres, estos asesinos de la izquierda, los ponen como los grandes héroes, a los niños, donde sacaron la historia universal y ahora están metiendo cuestiones, su propia versión de la vida pública de México y de la historia reciente del país. Bueno, pues hay quien no conoce bien el tema y sobre todo para tú tomar una posición, digamos, firme, no fanática, no desinformada, sino una posición firme, debe uno de entender primero esto que tú decías al principio, el contexto. A ver, a este país, los libros de texto comenzaron a finales de la década de los 50, ¿no? Okay. Nosotros
fuimos un país que hasta ese momento, pues teníamos 30 años, los primeros 30 años del gobierno del PRI. Cuando se hicieron los libros, ¿qué fue? Pues la historia contada por la masonería militar del PRI, que fueron los generales que fundaron este país y que se la repartieron en el año 1928, ¿no? Entonces, pues los libros nos contaban, fue la historia de México contada por los masones. Claro. Por los masones que tenían el poder, donde, pues en los libros de texto se nos vino con este cuento de donde se exaltaba el cardenismo, ¿no? El gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se hablaba de que Pemex era la identidad nacional, era la empresa paraestatal que nos daba vida como mexicanos, ¿no? Donde se hablaba de que Benito Juárez en la parte de la historia era un gran prócer, ¿no? Indígena mexicano que había sido un gran presidente, donde se hablaba de las obras del gobierno, donde se hablaba de nuestra identidad nacional, nuestro pasado indígena, pero era la historia contada por los masones, donde ellos convirtieron en héroes a muchos que eran destructores de la nación mexicana y donde trataron de desaparecer desde al padre de la patria, como fue Agustín de Iturbide, nuestro verdadero libertador, hasta muchísimos miembros de la clase política, generalmente criollos, católicos practicantes, que lucharon contra la masonería. Entonces, es una historia, esta de los libros de texto, que tiene historia. O sea, cuando nosotros conocemos los primeros libros, pues era el proyecto del Revolucionario Institucional, ¿no? Donde nos contaron una versión de país, después vinieron los libros del 70 con transformaciones que en su momento, bueno, pues fue un gran escándalo, habían terminado los 60, era el tiempo de la revolución sexual, ¿no? El tiempo de este cambio de cultura, de costumbres, donde había apertura a muchas cosas que en ese momento pues eran vistas como algo totalmente innecesario y negativo, pero todavía se mantenían los aspectos de formación cívica, de formación humana, los aspectos de solidaridad, los aspectos, bueno, básicos, digamos, de la formación humana e intelectual de los niños mexicanos. Vinieron los libros del 93 ya con, digamos, metida la mano de la agenda del nuevo orden mundial, esto hay que decirlo claramente, ¿no? Con las transformaciones, digamos, de lo que eran hasta en ese momento, quien sabe educación, recordará que es cuando estaban haciendo el constructivismo y cuando se hablaba de estas escuelas de desarrollo de competencias y habilidades, es que yo tengo una maestría en educación, ¿no? Entonces, también conozco el tema, bueno, pues cada libro, cada paquete de libros que el gobierno mexicano ha entregado a los niños, no son gratuitos porque los pagamos con nuestros impuestos, pero cada diseño del paquete de libros, pues ha sido propaganda y promoción para el gobierno en turno y para el régimen político que ha estado gobernando. Cuando era el PRI, después el PRI, al que podríamos llamar liberal, ¿no? Este PRI de mercado, ¿no? De Salinas, de Zedillo, o sea, este último PRI, bueno, pues fue otras inclusiones en el modelo educativo nacional, y después que viene, pues este nuevo PRI que se llama Morena, que ya es un PRI comunista, donde quieren ponernos, pues al Che Guevara como un ídolo, donde resaltan, meten consignas revolucionarias, y donde le hablan a los niños a partir de tercer grado de primaria de cuestiones políticas que el niño no es que no le interese, es que todavía ni siquiera entiende. Y si nos vamos al tema de la sexualidad humana, pues es una hipersexualización lo que pretenden hacer a través de los libros, y si nos vamos a través de la esencia de cómo es contada la historia de México y cómo los libros pretenden que los mexicanos desde niños nos veamos a nosotros mismos, pues es el odio a la hispanidad que nosotros vemos en el discurso de López Obrador todos los días, ¿no? Tratar de arrancar, los españoles son los malos, ¿no? Todo lo bueno es lo indígena, todo lo bueno es lo de los curanderos, lo de los chamanes, son nuestras raíces, y todo lo que no sea, digamos, autóctono, bueno, pues simplemente está mal. Son libros que nos aíslan del mundo. No solamente arrancaron la historia universal, sino nos aíslan del mundo y dejan de contar la historia del mundo para contar la historia de la cuarta transformación, donde llegan al extremo, como tú decías, de poner muy mal a Felipe Calderón, de hablar de fraudes, de hablar de fraudes electorales, de crímenes. Los libros traen lo de Ayotzinapa, de cuestiones que no hay una sola persona en la cárcel por las cuestiones que dicen los libros. O sea, es un rollo político de adoctrinamiento a los niños para que se crea que el actual modelo es el que vino a liberar a México. Entonces, no sé si me expliqué con esta larga introducción. O sea, en cada etapa de México hemos tenido libros que han servido de promoción, ¿sí?, del sistema en turno, pero
los libros anteriores, incluso los del 93, siempre respetaron a la ciencia. Siempre respetaron la historia, la biología era biología, las matemáticas eran parte importante. Y en este modelo, como es un modelo para obreros, gente pobre y adoctrinada, esto hay que decirlo, estos libros de texto carecen de ciencia, de fundamentos en el propio método científico en cuanto a las realidades que presentan, carecen de vinculación con la realidad académica de lo que hoy se enseña en el mundo, y sí tienen mucha ideología, y además pues tienen, a lo que los católicos nos debería interesar, una fuertísima contenido ideológico de neomarxismo y de agenda de género e ideología de género impartida a nuestros hijos. Esa es la parte más importante. Así quisiera yo arrancar con esta explicación. Estupendo, estupendo. Yo creo que fue clarísimo ese punto. No es algo que se dio de la noche a la mañana, siempre ha sido gradual. Recordemos que el que gana la guerra es el que escribe la historia. Así es. Por ende, es lógico que esté así sucediendo, o sea, esto no es cosa nueva, ¿no? Así es. Yo coincido completamente en que ha sido muy desatinado el sacar en este momento las materias centrales, pero tú has dicho algo muy claro y yo creo que sin pelos en la lengua, perdón por la expresión, pero este contenido formativo es para gente, qué feo decirlo así, Mario, pero que no va a utilizar su razón en un determinado momento, todas sus capacidades intelectuales para poder tomar decisiones por sí mismo. Es correcto. ¿Por qué? Porque les van a adoctrinar. De una u otra manera ha sucedido esto, ¿no? Pero antes pasaba que si yo tenía una duda, pues a mí mis padres, antes de que me surgieran dudas, ellos ya se habían adelantado y me explicaron cosas. Así es. Justamente ahora, tú también lo decías, los papás han dejado, tirado la toalla completamente sobre la responsabilidad de ser padre y madre. ¿Por qué? Porque está descompuesta nuestra sociedad, o sea, el hombre y la mujer están trabajando tanto y están tan adictos a las redes sociales y a otras cosas que poco importa la familia y mucho menos los hijos, ¿no? Ha sido de verdad una cosa fuerte. No digo que todos, pero sí muchos padres de familia han tirado la toalla y no comprenden que la educación es de los padres. O sea, sí, el Estado tiene la obligación de dar una educación, ¿no? De enseñar matemáticas, español, ciencias, etcétera. Cosas que a lo mejor los padres en ese sentido no podrían todos, pero esa parte moral, esa parte incluso de la biología sobre la sexualidad humana, eso corresponde a los padres, no al Estado, no al gobierno. Ajá. Más sin embargo, ahorita ya les están metiendo cosas terribles. Yo creo que la mayoría hemos visto las imágenes de qué vienen en los libros, y Mario decía de esta hipersexualización. ¿Qué significa una hipersexualización, Mario, para la gente que a lo mejor no capta el concepto? Es presentar de manera explícita el tema de la sexualidad con contenidos e imágenes, incluso antes de que el niño tenga la capacidad de poder conocer, de poder analizar y de querer, digamos, comprobar el conocimiento que se le está haciendo llegar. La hipersexualización es eso, es una sobreestimulación. Oye, si ponen a los niños, como en estos libros de texto, hacer una maqueta sobre la eyaculación, ¿no? Así es. Bueno, pues, en una edad en que el niño todavía ni erección tiene. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Ponen, por supuesto, le estás abriendo completamente la puerta de par en par para que empiece con esas dudas que ni siquiera son propias de su edad, y entonces tú ya estás metiendo cosas que no van ahí, porque definitivamente nuestro cerebro es impactante. Ahora, los libros son tan explícitos, Mario, por ejemplo, para los niños más pequeños, que ya tienen un contenido, yo diría hasta cierto punto pornográfico. Es pornográfico, es correcto. Porque una imagen de ese tipo en nuestro cerebro se queda grabada para siempre. Así es. Ajá, entonces es algo muy delicado y desgraciado. ¿Qué te puedo decir, Mario? Hay gente que dice, ay, mira, la vida está tan increíble que ya los niños a los 5 años ya saben de esas cosas porque traen las imágenes de sus papás en el celular, ¿no? Esa es una triste y cruel realidad que sí, no dudo que pase y que se suscite, pero es increíble cómo se está permeando y pues ahora está en la escuela. Mira, yo pienso que siempre
digamos, saliéndome un poquito de un tema, uno del aspecto, digamos, del análisis desde el punto de vista legal, es que la boca habla de lo que el corazón está lleno, ¿no? O sea, por supuesto. es que alguien que no vive en la pureza no le preocupa la pureza de sus hijos. Es que alguien que no está comprometido con la formación cristiana y en valores de sus hijos, pues no le importa que lo estén contaminando a su hijo. O sea, claro, alguien que no le dedica tiempo a sus hijos y que no está dispuesto a hacerlo, pues no solamente le pone niñeras electrónicas, sino que además, pues consciente que el modelo educativo del país, pues se está orientando hacia la degeneración de las costumbres y la pérdida de la moral cristiana de los hijos con una promoción intensa desde las propias escuelas. O sea, fíjate que no es la gente se confunde porque los libros de texto, digo, hemos ganado prácticamente todos los amparos que hemos promovido contra la nueva escuela mexicana, pero el punto es, ¿por qué se ganan? ¿Por una cuestión de fe, de religión? No, se ganan porque hay todo tipo de irregularidades. Desde el punto de vista legal, el proceso para la publicación de estos libros fue totalmente anticonstitucional, ilegal, ¿no? Los planes, los programas de estudio, o sea, este gobierno improvisó, ¿no? Sacó, los que lo diseñaron, que ni siquiera eran pedagogos. Que ni siquiera tienen competencia profesional, que resguardaron 5 años, ¿no? Por un decreto ejecutivo para que todo lo que la SEP se supone hizo las asambleas y estos coloquios para ver, para decidir, porque la ley los obliga a que se consulte a los padres de familia, se consulte a los maestros. Bueno, pues reservaron toda esta información por 5 años para que nadie se entere de dónde sacaron esos libros. Bueno, es más que evidente cuál es la finalidad de los libros. O sea, nada más que no nos confundamos, ¿no? La gente dice, bueno, sí, es cierto, ya lo dijeron, por ejemplo, ¿no? Alguien esté viendo el programa y que diga, bueno, es que sí, porque en todos los gobiernos ha sido igual y aquí se está exagerando. No, pero es que nunca se había atacado la ciencia, la verdad, la historia, nunca se había atacado de esta manera, ni siquiera la formación humana. O sea, lo voy a explicar. Es que el empobrecimiento, o sea, tiene 2 aspectos los libros de texto, la parte ideológica y la parte formativa. O sea, los libros tienen una fuerte carga ideológica orientado hacia el marxismo. Esto es innegable y podemos hacer un programa nomás explicando todos los puntos del marxismo dentro de los libros. Pero esa es la parte ideológica. La parte formativa, pues es que son libros que empobrecen académicamente y culturalmente terriblemente a nuestros niños. Es condenarlos a la ignorancia. Es que las escuelas mexicanas se conviertan en fábricas de pobres. ¿Por qué? Porque se va a empobrecer a los niños, porque, mira, es que esto es una cuestión de modelo, es lo que hemos explicado hasta el cansancio. Un modelo político como el que ha pretendido imponer López Obrador y la secta que está gobernando hoy México, es un modelo donde lo dicen abiertamente. O sea, el presidente de México se expresa en contra de los que tienen licenciatura, maestrías, doctorados, ¿no? Dice, con esos no se puede. Dice, ¿para qué quieres más de un par de zapatos si con un par de zapatos es suficiente? Es que dice que a las universidades extranjeras solamente se va a robar, ¿no? Que ahí van a aprender a robar, o sea, lo triste de todo esto es que hay una congruencia. ¿Por qué? Porque es un modelo educativo para que continúes en la ignorancia, en la pobreza, es quitarle las escaleras, que es la educación es una escalera para poder progresar en la vida, para la autorrealización, para poder acceder a otros ambientes, para poder prosperar. Bueno, pues es quitar esa escalera para que ya nadie salga. Totalmente. Te están limitando. Claro, es quitar ¿Pero por qué? Pues porque aspiran a que México se convierta en un Cuba de 130 millones de personas. O sea, donde estorba la clase media, donde estorba la gente cultivada, donde estorba la gente educada, donde estorba la ciencia, donde estorba la investigación, donde estorban las universidades, porque todo es política y política para aplaudir al régimen. Es un régimen cubano, venezolano, es así. A ver, entonces, pero has dicho algo maravilloso, perdón que te interrumpa así abruptamente, pero es tanto el nivel de pobreza en México, Mario, que estaba escuchando un estudio que hicieron sobre a qué aspiran los mexicanos, ¿no? Sí. Y los mexicanos aspiran a cosas súper sencillas, como por ejemplo, llevar a su familia a comer a algún lugar rico o como tener una gran televisión, ¿no? Una gran pantalla. Esas son las aspiraciones más grandes del común de mexicanos. Entonces, esto nos da una idea de cuáles son las aspiraciones. Pero por otro lado, también el pensar de Dios mío, pues entonces,
cuánto está ganando la gente como para pensar en esto, ¿no? O sea, es una situación en la parte económica muy fuerte. Y si a esa gente que a lo mejor es mayoría, la estás adoctrinando para que sigan ahí o más abajito y se conformen con 2,000 pesitos ahí cada 3 meses, pues yo no sé por qué hay gente que no alcanza a ver lo evidente, ¿no? Es un Todo lo círculo que está diabólico. haciendo. Sí, ahora esto, acuérdense por favor, el Papa San Juan Pablo II, cómo luchó contra el comunismo y el socialismo. Sí es. Nuestra madre de Fátima no decía que el socialismo iba, bueno, lo dijo, que iba a regarse el socialismo por todo el mundo y que iba a hacer muchísimo daño. O sea, es una cosa terrible la que está pasando, pero tú has dicho algo muy bueno sobre cómo está nuestro entorno social, ¿no? Político, pero también en el personal, pues, de México. Y bueno, es que, digamos, el auditorio es preponderantemente gente de fe, ¿no? Sí, Quien ve tu programa. Mira, esto hay que decirlo, es una verdad muy dolorosa, pero así como no se alcanza a ver el daño que se le hace a un hijo cuando no corrige. se le manda a la escuela, cuando no se le acompaña, cuando no se le dan herramientas de progreso. Voy a tratar de ser muy puntual en esto, Esmeralda, para explicarlo. Adelante. ¿Qué es lo que deben de tener unos libros de texto? O sea, ideología, de ninguna manera, ¿no? No. Deben de tener formación académica, sí, claro, y además la quieren extinguir, la empobrecieron muchísimo. Pero ¿qué es lo que se pretende en un modelo educativo? No son los libros de texto nada más el problema, ¿eh? O sea, la gente no ha hablado de las guías que les dieron a los maestros, porque los maestros tienen miedo y no quieren hablar de los guías. Claro. Es peor que los programas, ¿no? Y si nos vamos todavía a planes de estudio, es todo o sea, los libros de texto es como nada más una evidencia de todo un proyecto. Es la punta del iceberg de todo el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, ¿qué se necesita tener en un modelo educativo, en planes, programas de estudio y contenidos curriculares, ¿no? Contenidos de libros. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, pues lo que necesitas primero es tener bien claro cuál es el objetivo. Una nación que aspira a crecer tiene que enseñar a sus alumnos a pensar. Por supuesto. Tiene que enseñarlos a investigar, tiene que enseñarlos a tener juicio crítico, tiene que enseñarlos a estar abiertos a la cultura, tiene que enseñar, o sea, estas son las herramientas, o sea, aprender a leer y escribir. Imagínate si en la última prueba PISA, que López Obrador ya sacó a México porque ya no quiere que nadie le evalúe, ¿verdad? Porque él siempre tiene otros datos. En la última prueba PISA resultó que el 56% de los mexicanos está reprobado en capacidad lectora y de comprensión. O sea, la gente lee, pero no entiende lo que está leyendo. Y tú lo ves hasta en las redes sociales. Por supuesto. O sea, acabo de poner una pregunta y no me respondieron lo que les pregunté. Claro. O sea, sí. 56% en pruebas internacionales, en México, la mitad de la población le preguntas y te contesta otra cosa o no sabe qué contestarte o no entendió la pregunta. Porque en nuestro sistema educativo, que ya venía mal, esto hay que decirlo, que ya venía mal, bueno, pues se le está apostando a la mediocridad para el control social. O sea, entre menos herramientas, insisto, tenemos, pues más sujeto estás a tener que vivir de la limosna que te da el gobierno para que seas un votante de nosotros. O sea, en este país estorba a la gente que esté preparada y se está generando una cultura donde, pues ahora resulta que hasta el que tiene conocimiento y el que progresa, voy a decirlo así, Esmeralda, es que hablando desde el deber cristiano, lo que sucede es que los propios instrumentos que tenemos de medición, hablo en México, no internacionales, el propio INEGI, por ejemplo, o el Coneval, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el mercado sí paga cuando existe un trabajador, una persona que tiene determinadas habilidades o competencias laborales desarrolladas. O sea, es que es real que cuando una persona se prepara más, puede crecer profesionalmente, puede ganar más dinero y puede tener asegurado el empleo, entre más preparado estés. Entonces, en lugar de que sea esta cultura para poder sacar de la pobreza económica e intelectual al país, en lugar de que se apueste con este modelo, se está apostando a lo contrario. O sea, vámonos todos para abajo, vamos a cultivar la ignorancia para que crezcan frutos
pues, de gente que aplaude el régimen, que esté viviendo de las limosnas gubernamentales. Vamos a destruir el país y nosotros como católicos además tendríamos que ver un elemento adicional. ¿Cómo es que se ha dado esto? Porque en la escuela no se ha hecho bien su trabajo, no ha habido digamos, el empeño por tratar de tener un México educado, hablando en términos de escuela, pero también porque en la iglesia no hemos cumplido con el mandato y la misión única y principal, que es la de evangelizar. Ojo, y la Virgen de Fátima lo dice claramente a los sacerdotes, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, échense la leída el mensaje de Fátima. Los sacerdotes se tienen que dedicar a su trabajo, no andarle metiendo en otros rollos. Sí, qué pena decirlo, amo a mis sacerdotes, diario rezo por ellos, mas sin embargo sí los vemos, sí los veo yo, más ocupados a veces en otras cosas que en lo que deben de hacer. Fíjate que en un periódico, vamos a platicarlo aquí al cabo que nadie se va a enterar, ¿no? Pero fíjate que en un periódico diocesano, donde siempre me pedían artículos, me los dejaron de pedir cuando mandé un artículo muy grande, un artículo muy extenso, donde se titulaba así: Mi parroquia, una estación de servicios. Y donde yo hablaba de esta dinámica, ¿no?, en la que hemos caído dentro de la Iglesia Católica. Esto no es un tema distinto de los libros de texto, cuidado, porque la permisividad sobre estos libros de texto y la indiferencia de gran parte de los padres y del pueblo católico hacia la tragedia de que estas porquerías se le estén dando a nuestros hijos, radica precisamente en que tenemos una ignorancia masiva, ignorancia en temas como ciudadanos, ignorancia en temas de la realidad del país, ignorancia religiosa también. Claro, Entonces, claro. como ignoras, pues no defiendes, no conoces, ¿y qué es lo que sucede? Pues que nos acercamos a la iglesia para pagar por lo que cuesta la misa, por lo que cuesta la primera comunión, por lo que estación de servicios, ¿no? O sea, nos acercamos a consumir servicios, pero no nos acercamos con Dios y mucho menos conocemos el magisterio de la iglesia y la doctrina de la iglesia. Ahora quiero aclarar aquí el punto, porque mucha gente se irá, perdón por el comentario de pagar los servicios, ¿no? Sabemos que es un estipendio. Y que la iglesia necesita evidentemente para pagar la luz y demás servicios que se tienen que generar de ahí, porque si no luego, ponen acá el grito en el cielo. Oye, solo hacer esa especificación. Ajá. Pero como católicos, o sea, decirlo claramente, a ver, a mí como me encantaría que toda la gente que está en las fiestas patronales comprando tamales y viendo cohetes en sus parroquias, mejor se pusiera a revisar los libros de texto de sus hijos. No sé si me explico con el ejemplo. Claro, totalmente. O sea, es sustituir este catolicismo de tradición por asumir compromiso y responsabilidad para ser verdaderamente católicos, o sea, para intentar vivir como tales, ¿no? Yo creo que todo, estamos, acuérdense, interconectados, ¿no? De una u otra manera. Nuestra sociedad está de esta forma porque así nos la hemos ganado a pulso, porque nos hemos conformado con poco y no nos hemos metido también a la formación a profundidad en cualquiera de los aspectos que acabamos de mencionar, ¿no? Y ahorita es preocupante de verdad lo que está pasando con los libros de texto. Estos ya se entregaron. Así es. Ya no hay vuelta para atrás, esos ya están entregados. Ya hay niños en la mayoría de estados de la República Mexicana que están estudiando. Espero que estén estudiando, porque no sé si se le llama estudio a eso. Bueno, los están adoctrinando con los libros, ¿no? Por acá tengo alguno. Así es. Tengo aquí un cerro de libros. Pero hay que meternos también, Mario, en este punto de ver qué podemos hacer. Pero tengo una pregunta previa. Aquí en el estado de Guanajuato, aunque sí se metieron varios amparos, ahorita nos explicas tú cómo fue esto, por favor, pero realmente se distribuyeron, y tengo entendido, soy ignorante en el tema, pero tengo entendido que aunque se distribuyeron los libros, cada escuela tomó la decisión de darlos o no a los alumnos. ¿Estoy bien en eso, Mario? Explícanos, por favor, este punto. Desde el punto de vista administrativo, sí, pero desde el punto de vista legal, la explicación sería distinta. A ver, ahí por voy. favor. O sea, primero, hubo algunas entidades federativas donde los gobernadores salieron a decir, gobernadores de oposición, no, salieron a decir, aquí no van a circular esos libros, ¿no? Es más, hasta lo anunciaron con bombo y platillo. Ante, bueno, pues la avanzada, digamos, la declaración de guerra del presidente, ¿no? De que además dijo, van estos libros y no nos importa y nadie lo va a detener, incluso
incurriendo en desacato porque se empezaron a promover unos primeros amparos. Los amparos han tenido 3 etapas. Primero, la Unión Nacional de Padres de Familias y alguna otra organización promovieron amparos contra la publicación, la impresión de los libros, porque no se había respetado el proceso para poder, digamos, elaborar nuevos contenidos, ¿correcto? Okay. Entonces, eso fue la primera parte. Se ganaron sus amparos, la autoridad no respetó. Después se promovieron amparos contra la distribución de los libros, ¿cierto? No podíamos hacer contra los contenidos porque todavía no los conocíamos, ¿no? Ya. Conocíamos muy poco de los contenidos, entonces era contra la distribución. En ese momento fue cuando, por ejemplo, en Guanajuato salieron la autoridad política, el gobernador, a decir, no se van a repartir en Guanajuato. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues la realidad es que todos los gobernadores se echaron para atrás. O sea, sí se repartió esta idea de decir que en las escuelas estén en libertad de utilizarlos o no, pero en realidad los gobiernos estatales no se sostuvieron en los amparos que ya se habían ganado, haciendo prohibitiva la distribución de esos libros y obligando a que se recogieran todos esos libros y a que en las escuelas se trabajara con los libros del año anterior. Okay. Entonces, doblaron las manos políticamente los gobernadores de oposición y son los grandes responsables de que en los estados donde se ganaron los amparos contra la distribución, la autoridad política local, o sea, los gobernadores y las secretarías de educación, por ejemplo, en el caso de nosotros del estado de Guanajuato, no quisieron enfrentarse a la federación. Y entonces, ¿qué hicieron? Dejaron pasar los libros y dijeron, bueno, que pasen. Es como, como aquel político medio, o aquel católico medio light, yo le llamo pues, medio tibio, mediocre, que dice, pues mira, que se apruebe el aborto y que se apruebe la eutanasia y que se apruebe la legalización. Al cabo eso lo va a hacer quien quiera, ¿no? Eso no me afecta. O sea, es desafortunadamente esta nueva filosofía que nada tiene que ver con el derecho. O sea, los libros de texto tienen que buscar el cumplimiento de lo que marca la Constitución, de cómo debe de ser la educación, sobre qué base se debe dar, una base científica, ¿no? Y debe de luchar contra la ignorancia, ideologías, fanatismos, o sea, lo dice el artículo 3º constitucional. Entonces, estos libros son, estoy hablando como abogado, ¿no? Pero es mi materia, ¿no? O sea, son total y absolutamente anticonstitucionales, son ilegales. Entonces, bajo este principio, los libros se trataron de detener esas 2 primeras etapas. Como nos dimos cuenta que tenemos un presidente que sale y dice, a mí no vengan con que la ley es la ley. Entonces, que atacan los jueces. Porque la ley soy yo. Entonces, claro, y la ley soy yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces tuvimos que recurrir, ya con la distribución de los libros, a promover amparos, como lo hicimos en el caso de nosotros, amparos contra la nueva escuela mexicana en su conjunto. O sea, no solamente contra los contenidos, no solamente contra la distribución, no, sino ya contra toda la nueva escuela mexicana, porque sabíamos que ellos iban a corregir las omisiones, los errores, ¿no?, que tienen, y nos iban a volver a mandar los libros el próximo año peores, ¿no?, ya habiendo cubierto los requisitos legales. Estamos ganando los amparos todos los amparos contra la nueva escuela mexicana. Claro que en estados de presencia del partido Morena importante, pues increíblemente, pero hasta los jueces federales nos están haciendo batallar más, ¿verdad? A ver. Porque hay muchos jueces federales que dicen, los libros no tienen nada de malo y esto es el progreso. Porque como se han creído este cuento de que estamos luchando, o sea, en esta supuesta lucha contra el PRIAN y contra los conservadores y pues también están luchando contra la ciencia, la tecnología, el desarrollo, el intelecto, el juicio crítico, la cultura, o sea, porque ese es el modelo de país. Es que esto es serio, Esmeralda. A ver, o sea, es que yo me imagino que estos personajes han de haber ido a Holanda y han de haber dicho, esto es lo que queremos para nuestro pueblo, ¿no? Vamos a implementarlo allá. Qué desgracia. O sea, es que hasta es risible. Es que mira, si tú ves la gran mayoría de los males, estos de los libros de texto que acabaron llegando a las aulas y que nuestros niños los están llevando, ¿te acuerdas que en algún momento lo hemos dicho, no? Es que esta cuestión de la incongruencia, de la indiferencia y de la ignorancia en que vivimos los mexicanos. O sea, oye, quiero a mis hijos, ¿cómo no me va a importar esta incongruencia? Digo que los quiero, pero permito que les estén dando esa basura. O sea, no promuevo un amparo que ni cobramos honorarios, ¿no? A la gente le salían 750 pesos. Promover un amparo para obligar a la escuela y a todos los maestros para que a esos niños
les tuvieran que dejar los ejercicios y dar digamos, ahora ya ves que ya no son materias, ¿no? Sí, pero no, ya son tienen proyectos. un modelo de Entonces, proyecto. pues que les tuvieran que enseñar conforme a los libros del año anterior. Todos los que han ganado los amparos han puesto de cabeza a los maestros y a los directivos porque no les pueden dar los contenidos de la nueva escuela mexicana. O sea, a esos niños nadie los toca. O sea, ahora que está tan de moda hablar de que a mis hijos nadie los toca y a los niños de Dios y demás, pues es a través del juicio de amparo. Hemos tenido de todo, ¿no? Hasta directivos de escuelas que nos han buscado para decir, oiga, es que ustedes como abogados están perjudicando a la nación y están contra la transformación que nuestro señor presidente. Y ha habido directivos, dueños de instituciones que nos han buscado, contratado nuestros servicios, que nos dicen, ayúdenos a cumplir con nuestro deber moral, porque es mi deber como dueño de escuela que esa basura no llegue a la mente de mis alumnos. Qué maravilla, qué maravilla. Así como hay santos sacerdotes que se dedican a hacer lo que hacen, y la mayoría de mis santos sacerdotes amigos lo hacen, gracias a Dios. Así es. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer al respecto? Porque de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Ahora tú estás diciendo que se metió un amparo no nada más por la situación de los libros en corto, ¿no? Sino que fueron más allá y se fueron por todo el modelo educativo. Entonces estás comentando que todo va muy bien, que aunque han metido por ahí las zancadas de pronto los de cierto partido político, que ya saben quién, se han ganado, ¿no? Lo cual es una maravilla. ¿Qué podemos esperar de estos juicios? ¿Qué va a pasar? ¿Que en algún determinado momento se pare todo esto y se saque? ¿Cuál sería lo que se vendría en este sentido, Mario? El gobierno va a tener que diseñar estrategias para obligarnos, ¿no? Porque no se puede brincar la ley contra tanta gente que ya se amparó. O sea, la realidad es que muy probablemente los niños que tienen ahorita amparo porque sus papás han solicitado el amparo están protegidos todo el ciclo escolar, ¿no? A ver, discúlpame, un paréntesis, perdón, pero entonces esto quiere decir que no nada más los directores se han amparado o han amparado sus escuelas, sino que ha habido padres de familia que en conciencia, sabiendo que esto es incorrecto, van y ponen un amparo y ¿qué dicen? ¿A mi hijo no me le ponen estos libros en la escuela? Sí, no por razones morales ni por razones religiosas, sino nosotros como abogados lo que hacemos es argumentamos todas las irregularidades que tiene la nueva escuela mexicana. A ver, lo explico. Es que la nueva escuela mexicana es una propaganda política sin ciencia, sin sustento, ¿no? Académico, ¿sí? Entonces, la nueva escuela mexicana es anticonstitucional porque no cumple lo que establece el artículo 3º de la Constitución. Por lo tanto, se tiene que ir para atrás. Planes, programas, contenidos, ¿no? Todo se tiene que ir para atrás. O sea, y es este ciclo escolar nada más. ¿Por qué? Porque Esmeralda, lo hemos dicho hasta el cansancio, a pesar de que mucha gente no le ha caído el 20. Es que si en la elección del 24 Morena vuelve a ganar, nos quedamos ya sin país. Y lo más seguro es que ya no haya elecciones en el 2030. Entonces, bueno, pues es que lo hicieron el último año de gobierno. Alguien dirá, ¿y por qué no lo hicieron al principio? No, porque al principio había todavía mucha oposición, pero es que 4 años y medio de estar tanta propaganda, de estar comprando conciencias con apoyos, de estar, pues hoy mucha gente, pues dice, bueno, pues yo no apoyaba a Morena, pero pues me quedo callado. Nuestra cabecita de algodón, ¿cuántos años lleva haciendo propaganda política? Claro, o sea, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Es que la izquierda no vive de los resultados, vive de la palabrería y de la propaganda. Así es. Y además, estos sistemas políticos que hacen dividen a la sociedad. O sea, entendamos una cosa, a ver, mucha gente, estoy dando ahorita conferencias en todo el país donde me piden que vaya para explicar esto muy a fondo en los libros de texto. Uno de los puntos que más le llama la atención, por la cual la gente más me pregunta, es que me dicen, a ver, ¿y usted por qué cree que en estos libros meten tantos aspectos de chamanismo, de brujería, de no? O sea, está bien, quieren hablar de socialismo, está bien, quieren hablar de revolución cubana, está bien, quieren hablar, o sea, la gente dice de todas esas cosas, ¿no? Que dicen muchos papás ni entendemos. Pero dicen, ¿por qué están metiendo todos esos aspectos? Bueno, pues es bien sencillo. Un católico que ha ido a Cuba, pues sabe que en La Habana le han permitido a la Iglesia Católica permanecer, pero la mitad de los templos son para culto católico y la mitad de los templos es para los santeros. Así es. Entonces,
son países donde se promueve la santería, el chamanismo. ¿Por qué? Porque es la manera de poder fragmentar digamos, un ámbito de unidad para un país que es la fe católica. Y es justo lo que está pasando ahora. Claro, o sea, Nos tienen divididos, nos tienen divididos. Yo le doy esta receta a la gente. ¿Tú quieres saber qué proviene de la masonería? Mira lo que está dividiendo a los católicos. Divide y vencerás. Claro, o sea, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? División. O sea, se trabaja con mentira, con manipulación, y explico lo que tú ahorita comentaste. Mira, no tenemos una gráfica, honestamente, porque son muchísimos grupos y tenemos a los abogados vueltos locos, ¿no? Trabajando con gente en todo el país. No te podría dar un número de amparos. Sí tenemos un número, a lo mejor, no sé, 500 amparos ganados, una cosa así, ¿no? Con sentencia, pero lo que sí te quiero decir es que ha de ser como el 90% de los amparos que se han promovido son de padres de familia. Hay un 5% de docentes y quizás un 5% de instituciones educativas, o sea, de dueños de instituciones educativas y de autoridades públicas. O sea, el 90% son de los padres de familia. Y tú cuando dices, oye, entre todas las organizaciones que se han puesto, hay muchos que se han puesto a ofrecer amparos incluso gratuitos, pues es pura propaganda, ¿verdad? O sea, nada más es para jalar a la gente, o sea, no cobras honorarios, pero el amparo al juicio hay que darle un seguimiento para ganarlo hasta el final, ¿no? Entonces, hubo muchos lugares donde dijeron, traiga usted, venga y firme, y aquí no paga nada, y su amparo, y ellos daban conferencias de prensa, y hacían, bueno, pues son cosas políticas. No, en un estricto deber cristiano, el juicio de amparo, ¿para qué es? Para dar un buen ejemplo a mis hijos, para dar testimonio de que cuando la maldad quiere crecer y corromper, defender lo que Dios nos ha dado por responsabilidad. Eso no lo ponemos los abogados en los amparos, ¿no? Pero ese es el sustento, digamos, antropológico, moral, ¿no? Teológico de nuestro actuar cuando estamos promoviendo los amparos. La nueva escuela mexicana es una perversión, y entonces es una perversión carente de sustento científico y que además, bueno, pues viola la ley. En el 2024, inmediatamente van a cambiar la Constitución. Ya no vamos a tener el soporte legal para poder invocar y defender muchas cosas, ¿sí? Poder invocar justicia, legalidad, porque no lo han hecho porque no han tenido el suficiente poder para hacerlo. Hoy Morena, con 22 gobernaturas, ¿no? Con una mayoría simple que tiene en el Congreso, gracias a Dios no es absoluta, pero con, digamos, todo lo que en algún momento fue el PRI, ¿no? Qué curioso. Hoy es Morena. Así o sea, entonces la gente sigue sin entender que este no es un nuevo partido. Este no es una nueva fuerza política. Morena es un proyecto para volver socialista a México. Y en ese socialismo no caben los católicos. En ese socialismo no cabe la libertad de culto. En ese socialismo no cabe las libertades, ni la democracia, ni las instituciones. Pero bueno, mucha gente, es que tú dijiste bien, es que una cosa se relaciona con la otra, ¿no? O sea, es que si no defendemos al país, pues los libros de texto del año que viene van a ser mucho más perversos si es que ganan la presidencia, ¿no? Así es, pero bueno, fíjate, ya por aquí tenemos varios comentarios, preguntas muy interesantes. Por ejemplo, Gaby dice, ¿qué responder? Yo en la junta de la escuela de mi hija, la directora y la maestra dijeron que peores cosas ven en el celular y que todo esto es mala fama y situaciones de políticos, y nadie objetó. Fui la única en decir que no quería esos libros. Pues Gaby, felicidades. Yo creo que todavía tienes mucho por hacer. ¿Qué le puedes aconsejar, Mario, en este caso? ¿Un amparo? Sí, claro, el amparo, para que no solamente ella... pues sí, como tú dijiste, ¿no? Atinadamente haga la defensa de la posición de que eso no es equivocado. Es lo que se ha promovido desde la presidencia. Ven cosas peores. Están exagerando. Bueno, pues a lo mejor el celular de ella, ¿verdad? Claro. Pero un padre o una madre que sí se preocupa por tratar de cuidar la integridad, el sano desarrollo, el crecimiento, la espiritualidad de sus hijos, bueno, pues no quiere que le avienten toda esa basura. Claro. O sea, acordémonos. El argumento es este: quien tiene amparo no tiene que explicar nada, porque con la pura presentación de su sentencia de amparo, la escuela incurre en un delito penal, que es el delito de desacato, si no cumple con la orden del juez. No necesita pelearse con nadie. El que promueve el amparo
hasta llega y lo presume y dice, aquí está mi resolución de amparo, y los que se tienen que arreglar pues, son los en la escuela y los directivos, porque ese niño no pueden tocarlo. ¿Eso quiere decir que el niño lo sacan del salón o de plano en la escuela no se dan los libros? ¿Cómo es ese proceso, Mario? Porque también Lunita Llena nos está preguntando, me interesa lo del amparo, ¿cómo nos puede orientar? Estamos justamente en esta respuesta, Luna, atención. Trabajan con los libros del ciclo anterior. O sea, le permiten al niño, la escuela incluso se los debería de proporcionar, esta es la mecánica oficial para el cumplimiento de las sentencias de amparo, porque los jueces son muy claros en la sentencia. La gente, métase a mi Facebook, yo acabo de subir, ya no me acuerdo si hoy o mañana, pues estoy despierto desde las 4 de la mañana, pero acabo de subir resolución, uno de los puntos resolutivos de una de las sentencias de amparo. Y ahí claramente dice que el juez le ordena a la autoridad educativa y dice, se debe de trabajar, ¿no?, con los libros del año anterior. Nosotros diseñamos un sistema donde no promueven los padres de familia ellos solitos, sino hacemos grupos de 10. Entonces el amparo lo promueven 10 padres de familia, 10 docentes, 10, es la misma argumentación, claro, son de la misma ciudad, ¿verdad? O sea, no pueden ser de estados diferentes. Caos, claro. ¿Cómo nos hacen batallar los jueces federales que quieren apoyar a la 4T? Nos hacen batallar porque ingresa el amparo y entonces dicen, no, yo para entrar al estudio del juicio de amparo, de la solicitud de amparo, necesito que se hagan 10 juicios distintos. Wow. O sea, individualizar para pues que... Pues ya se acabó la primaria. No, bueno, a lo mejor el juicio no sería tan largo, pero el problema es que pues inmediatamente las personas ya no tienen el beneficio de ir actuando juntos y esto les abarata el costo, los costos del juicio, les hace más rápido el procedimiento. O sea, ocurre como en la vida y como en el mundo, en la vida de la fe, ¿no? O sea, es que solos nos pueden, las ovejas solas las pueden trasquilar, las pueden matar, pero cuando vamos en conjunto, pues es ahí donde es más difícil para el lobo y para los jueces federales también el poder deshacer las intenciones de padres de familia responsables. Pues atención católicos, este programa de Oye Familia que hago con mucho gusto para todos ustedes, con todo mi equipo de trabajo, está enfocado en católicos que están comprometidos con su fe y por supuesto con su familia, con sus hijos. Atención a esto, pueden hacer un amparo, ¿de acuerdo? Se pueden amparar para que no lleven estos libros perversos y puedan seguir desde luego con su instrucción católica. Dice por aquí Rocío Estefani, sí, igual que ustedes, muchas gracias, que muchas personas no quieren esos libros. ¿Por qué amparos? Cuando un buen presidente tiene que garantizar la educación basada en principios y valores éticos, además, complementarse con la formación de los padres, dice ella, pues que firmen por Eduardo Verástegui. Por cierto, Mario, Dios lo permita, lo vamos a tener por acá en Irapuato, ya les confirmaremos, ¿verdad? Día y hora para que profundicemos en este tema y podamos ver otras cosas al respecto de candidatos y posible votación pues para el próximo año electoral. Ricardo Colín Cabrera dice, todos los libros tienen ideología, hasta los literarios. Sí, es correcto, y chamanismo también tienen los literarios, ya por ahí los estuve viendo. Correcto. Esmeralda, perdón, perdóname, nada más un ejemplo. Adelante. Quiero darle a la gente. Esto donde hablan de la bruja en el libro, esa imagen es de lo más impresionante, ¿no? Yo estoy en un grupo de juristas de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, y no sabes la sorpresa que le causó a todos los abogados. O sea, me escribían y me decían, Mendiolea, ¿es real? O sea, que en los libros de texto, esta imagen sí viene en los libros, donde les dicen que los niños pongan un crucifijo al revés y pongan palanganas para tratar de evitar a las brujas, y donde se habla de los servidores de Satanás en libros de texto de primaria. Así es. Bueno, nomás échenle una ojeada a los libros de sus críos, ahí viene todo. Ahí viene todo. Aquí no nos estamos inventando el hilo negro. Vero Arce dice, un lujo escucharlos, muchas gracias, Vero. Dice aquí, con mucho gusto puedes mandarme inbox, bla, bla. Bueno, creo que le está contestando por aquí otra persona. Abogado, ¿me puede informar qué estado ya ganó los amparos? Chihuahua ya perdió su amparo, nos comparte Ricardo Colín Cabrera. Bueno, no es por estado, es por grupos de personas. Nosotros, lo voy a decir con toda sinceridad, las instituciones y entidades federativas
que nosotros asesoramos al principio, porque nosotros también promovimos de la primera ola y segunda ola de amparos contra publicación y distribución. Esos amparos, quien se llevó el crédito, y atinadamente así tenía que ser, porque fueron los de la iniciativa, fue la Unión Nacional de Padres de Familia. Ellos ganaron amparos no solamente en Guanajuato, en mi estado, sino en otros estados, pero esos amparos, no solamente el gobierno federal no respetó las sentencias, ¿no? Sino que además el gobierno federal trató de subsanar los errores que los jueces federales estaban tomando para dar lo que se llama la suspensión provisional. Es decir, el amparo lo habían dado solamente en forma provisional. Nosotros estamos ganando también, hasta el momento, suspensiones provisionales, o sea, amparos de manera provisional, pero, insisto, nosotros fuimos contra la escuela mexicana. Los amparos no son por estado. Hicimos grupos por ciudad. Si ustedes me preguntan, ¿en qué ciudad? Pues en más de 50 ciudades tenemos gente amparada, bendito sea Dios, ¿no? Contra los libros de texto. Esta es una gran realidad. Pero 50 ciudades no es nada en el mapa nacional. O sea, porque son grupos, a veces en una ciudad hay un grupo, a veces hay dos. Entonces estamos hablando de 20 personas en una ciudad, a veces de 500,000 de personas. Wow. O sea, realmente es la cantidad de gente que se ha amparado es muy poca. ¿Y qué estados están protegidos? No, ningún estado está protegido. Están protegidos los hijos de los padres de familia que han promovido los amparos. Esto es una cuestión personal. Se protege al hijo, no se protege al Estado, ¿sí? El amparo es un juicio que beneficia de manera personal a quien lo promueve. Cuando se hacen amparos contra una ley y ese amparo provoca que se tumbe una ley, es diferente, pero en este caso no tenemos en este momento una resolución definitiva contra el decreto que hace que estas perversiones estén circulando en los libros de texto. Se necesita explicarlo desde el punto de vista técnico, no es por estado, es por personas, ¿sí? Ok. Dice Rachel, en la escuela de mi hijo en secundaria solo les dieron un libro para apoyo de las materias de matemáticas y de español por parte del mismo gobierno del estado. Bueno, pues qué bueno que no les dieron todas. En muchas privadas sí omitieron aquí en Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, pero en muchas escuelas privadas hicieron a un lado los libros de texto. Okay. O sea, y se basan, como es ya la costumbre, ¿no? Se basan en los otros libros, ¿no? Pero el problema es que, pues, en la educación pública en México está el 86% de todos los niños mexicanos. Entonces, pues, ahí es donde se va a hacer una brecha todavía más grande, porque quien está en escuela pública cada vez tiene menos herramientas, ¿no? Para su crecimiento académico, el mercado laboral y demás, y quien sí pueda pagar educación privada, pues su hijo no se va a estar educando con toda la basura de los libros de texto. Entonces, lo cual es una... Exactamente, volvemos al punto, ¿no? Vero Arce dice, los libros no los usan, pero cuando dan los temas en la clase, bueno, pues... Cuando dan los temas en la clase, bueno, pues miren, es que tenemos, Vero, tenemos infinidad de casos distintos. Te voy a poner 3 ejemplos. 1, hay escuelas donde el amparo, es que aquí no podemos dar una regla general como explicación para todos los casos. Por ejemplo, hay instituciones educativas particulares donde fue el dueño el que se amparó la institución contra la nueva escuela, ¿sí? Entonces, esa institución, la persona moral, es la que está protegida, no los niños, sino la institución. Por lo tanto, la institución que hizo, pues los libros ni siquiera entraron a la escuela, ¿no? Claro. O sea, se dan contenidos muy diferentes y bueno, en el peor de los casos se están dando los libros del año anterior, si es que el juez federal de esa ciudad así lo indicó. Tenemos otros casos donde pasa esto, se ganan los amparos, pero son poquitos niños en esa escuela. Entonces el director tiene que hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Para instruir a los maestros, porque a los niños no se les puede sacar del salón, a los niños no se les puede excluir, a los niños, entonces, esta mañana, ¿no? El catálogo de opciones de lo que hemos visto de cómo las autoridades lo hacen. Incluso hay veces que hasta los mismos directivos o los docentes nos han llegado a buscar los abogados y nos dicen, oiga, yo no me quiero meter en problemas legales. ¿Qué hago con con los hijos de su cliente que me mandaron el amparo, ¿no? Porque no quiero problemas, le queremos preguntar, les hablan a mis abogados todos los días para esto. Entonces, bueno, nosotros decimos, se tiene que respetar la sentencia en los términos que el juez la dio. Y los amparos son dados por jueces federales que tienen distintos criterios. O sea, no resolvió igual un juez federal de Puebla que uno de Mexicali, que uno de Monterrey, que uno de Veracruz. Entonces,
hay jueces que dicen que se utilicen los libros del año anterior, ¿no? Y hay incluso resoluciones donde los jueces han llegado a decir que se usen los libros con las actividades incluidas, ¿no? Wow. Bronca para el maestro, porque ahora tiene un Pobres grupo maestros, claro. ¿no? Y es eso. Mario, discúlpame, tu micro como que se desconectó de pronto, ya no te escuchamos muy clarito. A ver, algo pasó ahí con el micro. Te escuchas un poquito, sí se escucha, pero se escucha lejos. Perdón, estábamos viendo lo de los maestros, porque el tiempo se nos está yendo súper rápido, pero decías, los maestros es otro relajo, porque pobres, o sea, están prácticamente con dos grupos a la vez, y aparte dijiste también que hay un porcentaje mínimo, pero de maestros que se están amparando, ¿no? Lo cual debe de ser todo un relajo. Digo, pobres criaturas, yo estoy feliz desde hace 8 años de hacer escuela en casa, y digo, Dios mío, de la que ahorita en este momento estamos, pues ahora sí que un poco alejados de esta situación, pero no por eso. Esmeralda, yo puedo comentar esto, no sé si ya se recuperó el audio, ¿sigue mal? Fíjate, te sigues escuchando lejos, como como si no tuvieras conectado el micrófono, pero sí te escuchas. Ok, mira, pues ya sabes que esto, los espíritus de la 4T siempre se meten. Exacto. Mira, yo le voy a decir esto a la gente para que también tengan esta referencia. En muchas partes del país que nos hemos encontrado, que los jefes de zona, los supervisores, los directivos, cuando se ganan los amparos, como no tienen la menor idea y acuden a la secretaría, a las autoridades educativas, y las autoridades no les dan ninguna clase de recomendación legal, y el directivo o el docente tiene miedo de meterse en un problema legal, lo que les quiero decir es que la tendencia va siendo que un amparo por niño va logrando que en el grupo completo se utilicen los libros del año anterior. Maravilloso, maravilloso. O sea, eso es lo que estamos viendo, así es como va evolucionando. Y en una escuela donde, por ejemplo, hay 15 grupos, pero hay niños de 6 grupos amparados, mejor quitan los libros en todos los grados y utilizan los anteriores, porque es imposible para la institución y para los docentes generar educaciones simultáneas para los que están en nueva escuela y para los que no están. Entonces, lo voy a decir, ¿no? Esta es la bendición de Dios. O sea, es la bendición de Dios que no sabemos hasta dónde impacta el buen actuar con responsabilidad que hacemos al promover un amparo. Porque a lo mejor hemos visto casos donde por un niño, en todo un turno, no se están utilizando los libros. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilloso. Gaby dice, incluso en la escuela de mi hija, los libros ya se dejan en la escuela, ya para no, que no haya bronca en la casa, ¿no? Sí, así ya es. Para que los papás no los vean, no los revises. Bueno, tu misión como padre, tu misión como madre, siempre es y será el estar pendiente de la salvación del alma de tus hijos. ¿De acuerdo? Como padres tenemos la misión, nada deshonrosa, ¿verdad? Sí, muy importante, de llevar a nuestros hijos al cielo. Y si tú como papá, como mamá, no estás al tiro, no estás revisando qué es lo que tus hijos están viendo en la escuela, pues ahí tienes un área de oportunidad grandísima para empezar a hacer lo correcto. Sí. Quiero ir cerrando el programa, Mario, con este mensaje. Los padres de familia, porque Dios nos dio ese don, ese gran regalo maravilloso de la paternidad, de la maternidad, tenemos la misión de velar por la inocencia de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Desde tu casa, desde que no le prestes un celular cuando no es tiempo de darle un celular, cuando no tengas al celular como la nana, porque tú también te la pasas ahí pegado, pegada. Lo que tú ves impacta definitivamente en tu familia, te guste o no, aunque tú creas que no te vean, eso impacta. Entonces sí es muy importante que hagamos algo al respecto. Los que les acaba de caer el 20 y que todavía pueden hacer mucho por sus hijos que ya están de una u otra manera con esa contaminación en las escuelas, pues aquí está la solución. Pueden hacer un amparo, pedir un amparo y hacer un cambio en ese lugar, ¿de acuerdo? Mario, yo te quiero agradecer una vez más este tiempo que nos has regalado para poder compartir con la gente. Les repito, Mario va a andar por acá en Irapuato, con mucho gusto les paso la información en cuanto tengamos todos los datos y vamos a hablar de la participación ciudadana, porque es fundamental que tú escuches esta plática para poder tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo?
Ya en su momento lo haremos público. Bueno, mejor ya daremos lujo de detalle porque ya está siendo público ahora, ¿no? Pero yo creo que tenemos un valioso, una valiosa persona que nos irá dando su opinión, su punto de vista, y finalmente cada quien tomará su decisión, ¿no? Pero por lo pronto, pues este es el análisis que hemos hecho en esta noche. Les quiero compartir el grupo de oración por la familia. El WhatsApp es el 462-306-9912. Todas las mañanas Mario se manda el Evangelio del día, el Santo del día, alguna reflexión importante para compartir en familia. Fíjense que mientras desayunamos, muchas familias estamos escuchando el Evangelio y estas oraciones, y es de verdad enriquecedor tener en nuestra casa la palabra de Dios y saber que somos una comunidad de familias que estamos pendientes unos de otros y sobre todo haciendo oración por nuestra familia, por México y por toda nuestra hermandad humana. Así es que muchísimas gracias, Mario. No sé si tengas algún mensaje final. Nada más agradecerte, Esmeralda, a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues a las personas que no ven una situación grave en los libros y en los contenidos y en lo que quiere decir esta nueva escuela mexicana, es el deber moral el que nos debe de mover, la responsabilidad hacia los hijos, como tú bien lo has dicho, y bueno, pues a los padres que dicen, no, los niños ven peores cosas, ¿no? En los celulares, o a los maestros que dicen, no, los niños ven peores cosas en las redes sociales y es pura politiquería esto de los contenidos de los libros. Pues bueno, desafortunadamente esos docentes y los padres omisos, inactivos, no son parte de la solución, son parte del problema. Y qué triste que nosotros como padres pues no estemos cuidando por lo que habríamos de dar cuentas al final de nuestra vida, que son nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos, ¿no? Nuestra familia. Así es que bueno, gracias por el espacio y que Dios bendiga todo el compromiso que tienes y el trabajo que haces, Esmeralda. Yo siempre estaré aquí a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues bueno, a todos les mando con mucho cariño un saludo. Compartan por favor este video para que más gente se beneficie del contenido y puedan hacer algo. Podemos hacer un gran cambio desde cualquier escuela en donde estén sus hijos. Muchísimas gracias, Mario. Que Dios te bendiga y seguimos juntitos en oración. Bendiciones para todos.